¿Se logra ver mi pantalla? Ya está. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Berríos y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del manejo no quirúrgico en el paciente con estrabismo. Tenemos que tomar en cuenta que para iniciar un tratamiento o la rehabilitación funcional de un paciente con estrabismo, no debe de tener ninguna patología en el ojo, o sea, ya sea a segmento anterior, posterior o en sus anexos. Y hay que tener en cuenta 3 aspectos esenciales de tratamiento. Número 1, que es la corrección del defecto refractivo. 2, la ambliopía. Y 3, que es la oclusión ortóptica. Entonces, para empezar. Si estás pasando diapositivas, no cambia. Ahorita, ya. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca de la corrección del defecto refractivo. La corrección óptica, debemos de tener en cuenta que debe ser total. Hay que tener en cuenta también la hipermetropía fisiológica, y las deducciones, se deben de hacer deducciones en base a fórmulas con respecto a los resultados obtenidos en el examen bajo cicloplejía. Y otro aspecto importante a tener en cuenta en la corrección es la hipermetropía fisiológica, que como sabemos que a medida que se está dando el desarrollo ocular, al inicio cursa con un estado de hipermetropía fisiológica hasta lograr alcanzar la metropía. Entonces, es normal encontrar las siguientes magnitudes según la edad. Hasta 1 año puede haber una hipermetropía de más 3 dioptrías, hasta 2 años, o sea, de 1 a 2 años de más 2 y hasta de 2 a 3 años de más 1. Este cuadrito, a medida que vaya pasando el tema, va a ser importante tomarlo en cuenta y recordarlo. Entonces, debido al alto, las deducciones de acuerdo a la cicloplejía, entonces, debido al alto poder de acomodación que poseen los niños, es necesario paralizar esta acomodación para conocer con exactitud el defecto refractivo. Sin embargo, también es permitido cierto grado de hipermetropía latente y acomodación, por lo que los valores obtenidos se ajustan para la prescripción de lentes. Entonces, también se toman en cuenta esos valores. Por ejemplo, si un paciente con hipermetropía y se valora a través de un subjetivo, entonces a ese resultado hay que restarle 0.5 dioptrías, y si es con retinoscopía se le resta 1 dioptría. Y un paciente con miopía, en el subjetivo se le debe sumar menos 5 dioptrías y a la retinoscopía se le suman menos 1 dioptrías, ¿verdad? Este cuadro también es importante tomarlo en cuenta. Entonces, las deducciones de hipermetropía fisiológica y cicloplejía. Entonces, vamos a ver que en un paciente sin estrabismo, si el valor obtenido en la refracción es igual o menor que la hipermetropía fisiológica, no es necesario la corrección óptica. Pero si este valor es mayor que la hipermetropía fisiológica, al prescribir lentes, se debe de restar este valor al que uno obtuvo en el examen. Y en pacientes con estrabismo se hace la deducción sin restar la hipermetropía fisiológica. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, paciente de 3 años sin estrabismo, refracción bajo cicloplejía, que nos dio de más 6 dioptrías. Entonces, a esta refracción se debe de restar la deducción de cicloplejía en refracción, es decir, más 1 dioptrías, que fue en el cuadrito de la tercera diapositiva. Entonces, más 6 dioptrías menos 1 dioptrías nos va a dar 5 dioptrías. Y como este valor es mayor que la hipermetropía fisiológica para los 3 años, que si se recuerdan era de más 1 dioptrías, hay que restárselo. Entonces, por ende, más 5 dioptrías se le va a restar el menos 1, más 1 dioptrías, nos va a quedar en más 4 dioptrías. Ahora, el mismo paciente
siempre con +6 en la refracción bajo cicloplejía, pero esta vez con estrabismo. Entonces, siempre se le va a restar la deducción de cicloplejía, entonces va a ser +5 dioptrías, 6 menos 1. Pero, como es un paciente con estrabismo, no se le va a restar la hipermetropía fisiológica, por lo que va a quedar en +5 dioptrías. Ahora, otro ejemplo. Tenemos un paciente de 1 año sin estrabismo. Recordando el primer cuadrito, la hipermetropía fisiológica de ese paciente va a ser de un +3. Entonces, con refracción bajo cicloplejía, este paciente nos dio +4. Entonces, se debe de restar la deducción de cicloplejía en refracción, es decir, +1. Entonces, +4 menos 1 dioptrías serían 3. Y restar la hipermetropía fisiológica para la edad, o sea, que es un 3, 3 menos 3 es 0, entonces por lo que no se le debe de prescribir. Y el mismo paciente de 1 año pero con estrabismo, siempre se le resta la deducción cicloplégica en refracción, es decir, +1, nos va a dar siempre +3, pero por la presencia de estrabismo no se le va a restar la hipermetropía y se deben de prescribir siempre los +3 dioptrías. Okay. Entonces, normas para la prescripción de fórmulas en pacientes que no han usado corrección óptica. Tenemos tanto para la hipermetropía y como para la miopía. Entonces, pacientes entre 3 y 10 años, si es menor de 5 dioptrías, se hace una corrección total. Y si es de +5, la corrección debe ser total y se prolonga con atropina. ¿Qué quiere decir eso? Aplicar una gota de atropina al 1% media hora antes del uso de los lentes y luego una gota 2 veces por semana por 15 días. Luego, en pacientes mayores de 10 años, cuando la hipermetropía es menor de 5, siempre se debe parcializar la fórmula según tolerancia en el subjetivo sin cicloplejía, o se debe dar la fórmula y prolongar cicloplejía con ciclopentolato, cada 12 horas por 8 días. Y si es +5 dioptrías, lo que se tolera en el subjetivo sin cicloplejía o parcializar la fórmula. Y en pacientes con miopía, en menor de 10 años, siempre se debe dar la fórmula total. Y en pacientes mayores de 10 años, si es menor de menos 5, fórmula total, y mayor de -5, lo que tolera en el examen subjetivo sin cicloplejía o parcializar la fórmula. Con respecto al astigmatismo, si es menor de -3 dioptrías, se le da la fórmula total en los lentes. Si es más de 3, lo que se tolera en el subjetivo y sin cicloplejía. Y la anisometropía, que es la desigualdad en el poder refractivo de ambos ojos, entonces se toleran anteojos hasta un máximo de 7 dioptrías de diferencia en la corrección esférica y 3 dioptrías de diferencia en corrección astigmática. Entonces, la ambliopía, la definición según el libro era baja agudeza visual en uno o ambos ojos sin una lesión orgánica aparente, debido a una percepción desigual de imágenes entre uno y otro ojo durante el periodo de desarrollo y maduración de la vía visual, que generalmente termina hasta los 5 años. Entonces, esta ambliopía puede ser, tiene 3 causas: defecto refractivo, que se le conoce como ambliopía refractiva, estrabismo, ambliopía estrábica, y la deprivación sensorial, que es ambliopía por deprivación. Entonces, en la ambliopía refractiva puede estar ocasionada ya sea por la hipermetropía, miopía, astigmatismo. Pueden ser unilaterales o bilaterales, y es frecuente en casos de miopía de más de -10 dioptrías, en hipermetropía de más de +6 dioptrías y o astigmatismo mayor de 3, cuando el defecto es bilateral, o anisometropía, cuando es mayor de 1 dioptría en casos de hipermetropía. Y la ambliopía estrábica se puede dar en cualquier tipo de desviación, pero son más frecuentes cuando hay estrabismos verticales.
En cuanto a la deprivación sensorial, vamos a tener que se da más que todo por falta de estímulo visual. Hay una opacidad de medios, ya sea glaucomas, cataratas, trastornos del cuerpo vítreo, patología retinal, ptosis que compromete el eje visual, y la iatrogenia por oclusión cuando se realiza en menores de 18 meses. Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a empezar con lo que es la oclusión pleóptica. El fin de este es mejorar la agudeza visual en pacientes ambliopes cuya fijación lo permita, y también es útil para modificar fijaciones excéntricas en menores de 5 años. Entonces, esta oclusión va por pasos. Para empezar, se inicia con una fijación foveal y parafoveal. Entonces, aquí se ocluirá el ojo sano durante 6 horas al día. Y si es ambliopía binocular, vamos a tener que la oclusión es alternante, o sea, uno y uno, o un ojo sano, un ojo ambliope, 6 horas al día. Luego, en la fijación macular y en borde macular, esta se da más que todo, se hace más que todo en mayores de 18 meses y menores de 5 años. Y hay una oclusión del ojo sano durante todas las horas del día que el paciente esté despierto, menos una hora en la que se ocluirá el ojo ambliope. Y cuando ya hay un cambio a fijación foveal, que pasa a fijación macular a fijación foveal, esta disminuye a 6 horas al día hasta lograr una agudeza visual de 20/20. Y tenemos que la fijación excéntrica, que es menores de 5 años, la oclusión del ojo ambliope durante todo el día por 15 días, y luego se ocluirá el ojo sano durante todo el día menos una hora, y generalmente esta hora es antes de que el niño se vaya a dormir. Se hacen controles mensuales durante 3 meses, y si la fijación cambia, se mantiene la oclusión hasta obtener una fijación foveal. Y una vez lograda esta fijación foveal, se reduce la oclusión a 6 horas al día por 3 meses, y cuando se comprueba que la agudeza visual es estable, de mantenerse la oclusión 2 días a la semana por 3 meses. Si al terminar el tratamiento, si al pasar por los diferentes pasos de fijación, aún hay un ángulo de desviación, debe corregirse de manera quirúrgica. Y si no se logra obtener un cambio en la fijación, hay otro paso que se conoce como la utilización del filtro rojo, que se da más que todo en los pacientes entre los 2 y los 5 años. Okay. Como les había dicho, filtro rojo. Entonces, la percepción de colores se da más que todo por la mácula, y los 20 grados centrales tienen mayor concentración de conos sensibles al color rojo. Y con el filtro rojo solo se perciben imágenes con el área macular. Entonces vamos a tener que con el filtro rojo sobre el ojo ambliope, durante todo el día ocluyendo el ojo sano. Entonces, con el filtro rojo solo se perciben imágenes en el área macular, por lo cual esta se estimula esta área. Y posteriormente hay una fijación en el borde macular. El paciente debe pintar con lápiz verde por 5 minutos o más cada día hasta alcanzar una fijación parafoveal. Y una vez que se alcanza lo que es la fijación foveal o parafoveal, se disminuye el filtro rojo a 6 horas al día. Y cuando se utiliza el filtro rojo, se debe de realizar control cada semana para revisar la fijación del ojo sano, ya que si durante los controles se encuentra una fijación nistagmiforme del ojo sano, entonces la oclusión y el tratamiento debe de interrumpirse debido al riesgo de provocar lo que es una ambliopía iatrogénica. Okay. Y la pleóptica activa se utiliza más que todo para mejorar la agudeza visual, y se utiliza en pacientes mayores de 4 años que hayan concluido el tratamiento con el filtro rojo o que poseen una baja agudeza visual con fijación foveal, parafoveal o macular. Otros métodos, tenemos el método de Bangerter, que se protegen los 20 grados centrales maculares haciendo
deslumbramiento sobre la retina no protegida. Al terminar la sesión, se ocluye lo que es el ojo ambliope. Posteriormente, se hacen estímulos luminosos sobre la pupila protegiendo el resto de la retina. Se proyectan haces de Heidinger y se realizan ejercicios de coordinación ojo-mano con estímulo foveal con el localizador. Se continúa fluyendo el ojo ambliope diariamente al terminar cada sesión y el tratamiento termina cuando se ha logrado modificar el punto de fijación. Y una vez se consigne lo que es la agudeza visual y aún existe oclusión, siempre el paciente se debe corregir de manera quirúrgica. Y este método de Coopers, que es una proyección de postimágenes y haces de Heidinger, depende de la atención y colaboración del paciente y no permite la verificación de la fijación y es susceptible a causar una fijación excéntrica y iatrogénica. El libro mencionaba que estos últimos métodos han caído casi en desuso. Entonces, vamos con oclusión con el fin ortóptico. Este tipo de oclusión tiene como objetivo eliminar contracturas secundarias de los músculos extraoculares, estabilizar el ángulo de desviación y evitar la supresión o la diplopía. Entonces, según el esquema de oclusión, la supresión es en menores de 8 años y diplopía en mayores de 8 años. Un paciente con supresión y correspondencia sensorial anómala no se trata con terapia antisupresiva, o sea, con la oclusión ortópica. Cuando no hay diplopía, se ocluye un día un ojo y al día siguiente el otro ojo por 6 horas cada día hasta estabilizar el ángulo de desviación controlando cada 3 meses. Y bueno, en este cuadrito vamos a ver el tiempo de oclusión y de acuerdo a la edad en los casos de diplopía. Vamos a ver que el primer número va a corresponder la oclusión del ojo que posee el problema motor y que está causando la diplopía, y el segundo es el valor del número de días de oclusión del ojo sano. Y el tiempo de duración de la oclusión, tanto para el ojo sano como para el ojo comprometido, deberá corresponder al número de horas que el paciente permanezca despierto. Si después de 6 meses de la oclusión persiste la desviación original o quedara una desviación residual, esta deberá corregirse quirúrgicamente. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bueno, yo quiero como que resumirles los slides para que lo tengan ya en clínica. Si quieres, puedes empezar tu presentación y vamos a ir resumiendo cada slide y decirles los puntos más importantes para que lo tengan en mente, porque a veces tú dijiste varias cosas, obviamente muy importantes, pero como que no las tiene uno grabadas, ¿verdad? Entonces les voy a decir en la clínica qué es lo que realmente es importante. Si quieres, regresa a la presentación. Ahorita, doctora. ¿Este fue el primer slide? No. Por esto desde el principio, ajá, para que yo les vaya como que resumiendo cada slide y cómo manejarlo ustedes en clínica. Ahí estamos. Ahora sigamos al siguiente. Ahorita. Ah, sí, este fue el primero. Dice oclusión en casos de diplopia. Menor de 3. Bueno, esto es importante. Realmente diplopia en niños es, no es correcto. Ahí está. Esta es la primera. Sí, doctora. Ah, va. Dice corrección del defecto refractivo.
Dice hasta 1 año más 3, hasta 2 años más 2 y hasta 3 años más 1. Bueno, ese es un cuadrito que lo deberían de grabar, ¿verdad? ¿Por qué no se deja hipermetropía en niños, digamos, un más 2 o un más 1? Porque los niños son hipermétropes de nacimiento, ¿verdad? Entonces no se necesita dejarle grabación. Ah, se me fue la pantalla, ¿verdad? La quería poner de manera completa, doctora. Ah, tranquila, tranquila. Bueno, entonces realmente para fines prácticos, un niño con hipermetropía no lo deben de dejarle lentes porque en realidad un niño es hipermétrope. Pero existen sus indicaciones, como por ejemplo la esotropia. ¿Por qué en la esotropia vamos a dejar lentes positivos? Porque los lentes positivos tienen la capacidad de converger los ojitos. Entonces es parte importante del tratamiento dejarles la hipermetropía. Pueden tener ustedes un bebé de 6 meses y sí podrían darle chance de dejarle un más 2, si es que no tiene grabación, pero sí le pueden dejar un más 2 para que este niño separe sus ojitos, ¿verdad? Para que haya entonces una disminución de la esotropia. Dale, seguí. Ya voy, doctora, que se quedó congelada la pantalla. Tranquila. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Hasta 1 año, 3 dioptrías. ¿Cómo vamos a llegar a nosotros a ver cuántas dioptrías tiene el paciente? Nosotros venimos, lo refractamos siempre bajo cicloplegia. Se tienen que restar 2 de la cicloplegia, y ya sea 2 o 1,50 de la distancia de nosotros. Entonces, si un paciente me da más 6 y yo le quito 2 por la cicloplegia, me queda más 4. Vamos a asumir que yo tengo 2 de distancia, y le resto otros 2 de la distancia. Entonces, en realidad, la graduación sería más 2, ¿verdad? Esa es la graduación, pero solo se hace en esferas, por favor, no en cilindros. El cilindro que le sale es el cilindro que va a tener el paciente. Bueno, sigamos. Bueno, ahora aquí dice deducción de examen. Aquí está, ¿ve? En la hipermetropía dice subjetivo .50. No, ese subjetivo es en la distancia que ustedes tienen, pero eso cada quien tiene la distancia que trabaja. Pero el estándar es 2 o 1,50. Y la retinoscopía por cicloplegia no es 1, es 2. Ahora hay miopía. Digamos que hay que restar, dice sumar menos 0,50 y sumar menos 1. Esto está aquí un poco enredado. Ustedes lo que tienen que aprender es esto. Yo tengo un paciente que me dio 0, digamos. Entonces hay que restarle 2 de distancia. Hay que restarle 2 de distancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuánto me quedaría? Menos 2, va. Y los 2 de cicloplegia, ¿en cuánto me quedaría? Menos 4. No, menos 2. ¿Por qué? Porque los miopes acomodan. Eso quiere decir que a un miope no hay que restarle los 2 de cicloplegia. Otro ejemplo. Tengo un paciente que tiene más 1. Va. ¿Cómo les quedaría la grabación de más 1? ¿Cuánto es de la distancia de trabajo? Más 2 o Más 1.5. 2. Entonces, ¿cuánto me da? Tiene más 1 el paciente y tiene
2 de la distancia. ¿Cuánto me De da? 1. Menos 1. Menos 1. Va. Y menos 2 de la cicloplegia. No, porque los miopes, como te cayó miope, no, porque el miope no acomoda. La graduación es menos 1. ¿Les está quedando claro? Sí, doctora. Sí, doctora. O hacemos otro ejemplo. Otro ejemplo. De alguien que diga algo, yo les digo. A ver, den un ejemplo de una duda. Y un paciente con menos 2. Va. Un paciente con menos 2. Hay que restar la distancia. ¿Cuánto te da? Queda neutro. Un paciente con menos 2 y le restas la distancia, te da menos 4. Es que es menos 4. Se resta, no se suma. Ok. ¿Sí? Un paciente con menos 2 y le quitas la distancia es una resta, no es una suma. Entonces, menos 1, menos 2, Menos 3. menos 3. ¿Y le vamos a restar la cicloplegia, sí o no? No, porque cae miope. Es miope, ¿no? Exactamente, exactamente. Otro ejemplo. ¿Quién quiere dar más ejemplos? Más 5. Va, un más 5. Hay que restarle 2 de la distancia. ¿Cuánto me da? 3. 3. Más 3. Y hay que restarle los 2 de cicloplegia. ¿Cuánto te da? 1 más 1. 1. La graduación es más 1. Es correcto. Ahora una bonito. 3. Va. 3. Le resto 2. ¿Cuánto me da? Más 1. Más 1. Más 1. Y le resto 2 de cicloplegia. Menos 1. No, porque no acomoda. Entonces te quedas en 0. Es Porque neutro. sería como neutro, sí. Ajá, queda neutro. Porque no le puedes restar a la miopía. La cicloplegia. La Entonces solo se cicloplegia no restaría será. 1. ¿Cómo? O sea, Quedaría neutro. 1, nada más. Ajá, queda neutro. A la miopía no puedes restarle la cicloplegia. Eso es de ley porque los miopes acomodan. Entonces, no le puedes restar la cicloplegia. Entonces, 1 más 3, le quitas 2, queda más 1. Y hay que quitarle 2 de cicloplegia, pero como al positivo sí le puedes restar la cicloplegia. Entonces, el positivo se te va menos 1. Pero ese menos 1 no es cierto porque ya caíste en lo negativo. Entonces es plano. Sí. Bueno, ¿entendieron bien eso? Eso es de estarlo practicando. Pero es eso es lo que quiero que tengan en la cabecita. La distancia se resta, la cicloplegia no se resta en miopes. Ese es el resumen. Sigamos. Perdón, y la distancia siempre va a ser entonces restar 2. Depende de tu de distancia. Si tu distancia es 1.50, es 1.50. La mía es 2. Mira, a mí me cuesta eso de que hay que .50. No, para mí siempre es 2. Pero depende de tu brazo, Doctora, de la distancia a la que estás refractando. Ajá. entonces, si es un más, si cae un más 2 y solo tendría que restarle 2 de la distancia, queda en neutro porque ya no le resto lo de la cicloplegia, ¿verdad? Exactamente, es correcto. Suena enredado, pero ya van a ver que es fácil. Ya haciéndolo varias veces es fácil. Pero ahí me pueden escribir si quieren. Me mandan un WhatsApp y me dicen, doctora, ¿qué graduación le dejo? Y yo les digo. Va.
Sigamos. ¿Qué tema aquí? Deducciones de hipermetropía fisiológica. Aquí básicamente estamos hablando de eso. El paciente con estrabismo es muy diferente. El paciente con estrabismo, esotropia, porque aparte son las exo. Las esotropias se deja completo. Solo tenés que restarle la distancia. ¿Sí? Si vengo yo y lo refracto y me da más 5, tengo que dejarle más 3, ¿verdad? Pero se queda la cicloplegia para que el paciente pueda tirar los ojitos para afuera. Eso es a propósito que se hace, ¿sí? Le vamos a dejar siempre 2 dioptrías de más a un paciente hipermétrope con esotropia. ¿Entienden eso? Otra vez. Mira, pues, un paciente con estrabismo, con una esotropia, tiene los ojos hacia adentro. ¿Qué hacen los lentes positivos? Convergen. No, divergen. Los lentes positivos te tiran los ojos para afuera. Entonces, si tú tenés una ESO, sin nada que te dé un +4 o no. Porque el +4 va a hacer que los ojos se vayan para afuera, para que diverjan los ojos. ¿Sí? Por ejemplo, si da un +3. Le dejas +3 completo, no le quitas la cicloplegia. Ah, ya. Ah, va, pero si digamos que es +3, sí tienes que restarle el 2 de la distancia. La distancia siempre se quita. Entonces te queda un +1. Le puedes dejar un +1, pero realmente a un paciente con esotropia +1 no le va a hacer ni cosquillas. Entonces Ajá. sí le podrías dejar otro +1, le podrías dejar 2, pero eso es enredarlos un poquito más, pero en general, si ustedes quieren aliviar a un paciente con esotropia, que sea pequeñito, sí es válido dejarle un +2 para ayudarle a separar los ojos, sí es válido, aunque no tengan la graduación. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos viendo los tipos de estrabismo, ¿sí? Sigamos. Ajá. Bueno, aquí ya estamos con los ejemplos, ¿verdad? Que era lo que yo les había dicho. A ver, aquí. Bueno, aquí ya también ya les hablé de la miopía, ¿verdad? Que la miopía, ¿qué hacen los lentes negativos? Divergen. No, divergen los positivos, Convergen, entonces. convergen. Entonces, si un paciente es miope y tiene -5, ya le hicimos, porque entonces tiene exotropia y el ojito se va para adentro, ¿no es cierto? Entonces, en pacientes con exo, lo mejor es que tengan miopía para que los ojitos se vayan para adentro. Y la graduación aquí es igual. Si me dio -1 menos la distancia, -3. Pero no le quito la cicloplegia, se queda en -3. No le vayan a poner un -5. Es un -3. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Entonces, Bueno. entonces sería en la exotropia, o sea, sería la graduación menos la distancia, igual que la anterior. Exactamente, así es. Ahora restamos la cicloplegia. Ajá. En una esotropia. Sí, en una exotropia. Ajá. Y en una exotropia miope, igual le restas y te queda la miopía. Le restas, pero solo la distancia. No la cicloplegia porque los miopes no acomodan. Ajá. ¿Sí? Va. Está bien. Sigamos. Bueno, el astigmatismo sí me lo dejan completo, porfa. Sí, el astigmatismo, pero el astigmatismo
No le vayan a dejar un paciente -1, 1.50 ni 2. Realmente se dejan astigmatismos de 3 en adelante. Antes no es necesario, a menos, todo tiene sus excepciones, a menos que esté acompañado con la hipermetropía, a menos que esté acompañado con la miopía, con los estrabismos, pues ahí sin modo se tiene que corregir. Pero de por sí, solo un astigmatismo, no me dejen por favor astigmatismos ni -1 ni -2. Y como esto no es una receta de cocina, si hay un ojo que es plano y un ojo que tiene -3 de astigmatismo o -2 de astigmatismo, hay que tomar la agudeza visual. Si no tiene ambliopía, lo podemos observar. Si tiene ambliopía, definitivamente que aunque no querramos dejarle ese -2 de astigmatismo, se deja porque ya le está causando su ambliopía. ¿Me explico? Sí, Sí. ok. ¿Alguna pregunta? Pregunten. En Sí. niños es otro mundo, ¿verdad? Sí. Va, sigamos pues. Me encantó estrabismo porque es que es otra vez en adultos, solo que diferente. Ya, sigamos. Va, ¿qué es definición de ambliopía? A ver, ¿quién me puede definir ambliopía? Así con sus palabras. Necesito que aprendan ambliopía con sus propias palabras. Bueno, Yo- con mis propias palabras, pues como había mencionado usted, doctora, anteriormente, pues la visión es algo que se aprende. Y en mis propias palabras es la incapacidad de poder interpretar a nivel de corteza lo que se está visualizando en un objeto al infinito. Ah, exactamente. Sin lesión orgánica. Eso es importante. Sin lesión orgánica, porque imagínate sea una asfixia. Esa no es ambliopía, ¿verdad? Correcto. Sí. La corteza recibe la información, pero no la puede interpretar. Y digamos, sin corrección. Y además tiene un toxoplasma, una corioretinitis toxoplasmosis. Ese no es un ojo ambliope. Ese es un ojo que no mira por el toxo. Secundario. Ajá. No es secundario. Fíjate que ahí está mal porque no es ambliopía secundaria. Ahí simplemente el ojo, es como que digas, es un glaucoma, es un ambliope por glaucoma secundario. O sea, no, la ambliopía por definición es que es un ojo sano. Esa es la ambliopía por definición. Doctora, ¿Sí? doctora, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Qué se puede hacer en un niño que tiene una fijación excéntrica porque tiene una cicatriz de toxo en la fobia y tiene una exotropia que, o sea, el pacientito tiene 5 años, llega a la consulta por un estrabismo, se le hace, le revisa el fondo de ojo y tiene una cicatriz de toxo, pero el niño Sí. si mira con ese ojo, pues debe ser una visión muy baja, pero sí mira con ese ojo y lo desvió, hizo una fijación excéntrica. ¿Qué se le puede ofrecer a un niño así? No, ¿para visión o para No, cosmético? para corregir el estrabismo. Ah, la cirugía nada más, no hay otra cosa. Y ese Sí, niño no te va a ver porque tiene una lesión por toxoplasma, o sea, esa no es una ambliopía. Ese es un niño que no ve porque tiene una cicatriz corioretiniana. Y No esos puedes niños, hacer lo nada. único, pues la cirugía, ¿verdad? Solo la cirugía y deben de saber los papás que tardará 10 años la cirugía o en el nombre de Dios toda la vida. Pero en realidad si es una desviación por cicatriz corioretiniana, el chance de que se vuelva a desviar es alto porque ese ojo no ve.
O sea, Bueno. los estrabismos, cuando entremos a estrabismos, se van a dar cuenta que hay varios tipos de estrabismos. Estrabismos porque no le colocaron lentes y entonces están ambliopes, pero ojo con eso. No se puede decir que está ambliope hasta que ustedes no le den la corrección. Yo no puedo decir que un niño es ambliope si no le estoy dando todas las armas para que él pueda ver. Muchos pacientes vienen conmigo y les dicen, no, es que fíjese que como no voy con ese ojo, ya lo querían parchar. Por favor, no me vayan a hacer eso. Primero me lo refractan, le dejan los lentes tal cual la graduación es. El niño tiene que esforzarse y en 6 meses les puedo jurar que ya llega viendo bien. No va a haber necesidad de parchar. No me lo parchen desde un inicio. Por eso les digo, la definición de ambliopía parece sencilla, pero no lo es. Un ojo ambliope es cuando tú ya le diste primero, no tiene nada orgánico, no tiene ninguna lesión en el ojo. El ojo es un ojo completamente sano y el cerebro es completamente sano. No estamos hablando con niños con problemas cerebrales, Zika, Torch, no. Estamos hablando con un niño sano. Pero lo que ocurrió es que no le dejaron los lentes en la época que deberían de haberle dejado los lentes. Entonces le dejan los lentes, pero no le podés decir que es ambliopía. Simplemente te da mala visión en ese ojo. Cuando regresan a los 6 meses y tú ves que no han recuperado la visión, entonces ya puedes pensar en una ambliopía por refracción. Entonces lo empiezas a parchar. Y ese niño va a recuperar la visión. Pero te puedo decir que vas a necesitar parcharle un ojo y ese es un hit que ustedes van a tener en la clínica porque ustedes van a ganar muchos pacientes por eso, porque no lo parcharon desde un inicio, porque esa no es la definición de ambliopía. Yo le digo a mis mamás, miren pues, a mis mamás, ¿verdad? A las mamás. No pueden exigirle a un niño que vea si no le están dando las armas para que vean. Eso es una ambliopía. La ambliopía es que es un ojo sano y tú tienes que darle las armas para que él pueda ver bien. ¿Sí? Doctora, y en el caso de los niños que llegan después de los 5 años y no han tenido ningún tratamiento o tuvieron un tratamiento estacionario, después no le dio seguimiento a la mamá por X y motivo y llegan hasta después de los 5 años y siguen con el problema, hay que parcharlos o no. Mira, primero hay que ver si está bien la grabación. Nunca se confíen de la grabación de las demás personas. Siempre tienen que hacerles ustedes su grabación. Si te coincide la grabación de este niño de 5 años y ves que no mejoró la visión, bueno, entonces ahí sí, tú lo parchas. Pero tienes que estar segura que la grabación que le pusieron es la correcta. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, sigamos. Doctora, algo similar con la misma pregunta, pero si el niño tiene 8 años, nunca ha usado lentes y viene con ese tipo de disfunción visual de un ojo, en ese caso directamente entraría el parcheo porque ya sabemos que 8 años es muy poca la visión la que se va a ganar después de esa edad. Nosotros realmente con la doctora Majo siempre hemos empezado el parcheo antes, ¿sí? Siempre hemos dejado lentes, pero el parcheo siempre lo hemos dejado a los 3 meses. Entonces, ahora usted nos dice que a los 6 meses es lo recomendable, pero ¿en qué casos, como en niños mayores, digamos, no mayores, entre 8 y 12 años, usted, su primera cita que llegan, inicia parcheo, cuántas horas al día lo recomendable y por qué periodo más o menos para valorar luego cuánto ganamos de visión? Mira, te explico. Existe una cosa que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral nos viene a botar lo de los 8, los de los 9 años, los de los 10 años. Ya eso
se acabó. Tú vienes y le pones la graduación completa a tu paciente. Y tienes que hacer que él vea bien con esa grabación. Vas a leer lo que es plasticidad cerebral, lo puedes buscar en Google, digamos, si quieres hacerlo rapidito, pero hay artículos más profundos y más importantes que eso. La plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el nervio óptico y la corteza cerebral de despertarse, por decirlo así, para poder captar las imágenes, ¿sí? Entonces, tú vas a venir y le vas a poner a ese niño de 8 años la graduación que a ti te dio. Si viene ya con graduación antigua y te sale lo mismo de graduación a ti que la graduación antigua, ya puedes parchar un ojo, ahí sí, y esperar, y el parcheo es así. Es una semana por la edad. Entonces, si es un niño de 8 años, son 8 semanas que lo vas a tener parchado, pero es un parchado completo para borrar completamente la visión, el estímulo del otro ojo y dejar al cerebro que force la visión del ojo ambliope. Lo vuelves a ver a los 8 meses, a las 8 semanas y miras eso. Realmente yo le doy chance a un niño 1 año. Si en 1 año el niño de verdad no mejoró la visión, no va a mejorar nunca. Pero eso sí, tiene que usar el parche. Realmente el parche no es tan lindo para los niños, entonces yo dejo mucho papel contact sobre los lentes porque el papel contact hace que el niño no pueda ver bien con el ojo que quiero parchar, ¿verdad? Pero eso, ¿por qué la doctora Majo espera 3 meses y yo espero 6 meses? Porque yo he visto en mi experiencia que en 3 meses la mayoría de pacientes, tú sabes que ahora la medicina basada en evidencia, ¿verdad? No todo está en piedra, no todo está escrito. Yo he visto que mis chiquitos en 3 meses me han mejorado hasta la penúltima línea y no han llegado a la última. Le doy chance otros 3 meses y esos niños llegan 20-20. Esa es mi experiencia y por eso lo hago así. ¿Tú crees que realmente parchar un paciente es algo agradable para la mamá y para los niños? No lo es. Entonces, entre más prolongues tú el hecho de parchar a un niño, excelente. Y la mamá te lo va a agradecer muchísimo. Por supuesto, repito, si a los 3 meses no me mejoró ni una línea, tampoco, ¿verdad? Tampoco, entonces sí lo parchas. Pero si ves tú que en 3 meses el paciente mejoró 2, 3 líneas, tienes que seguirle dando chances al cerebro para que se despierte. Y a los 6 meses ya tomar tu decisión de parcharlo o no. ¿Me explico? Sí. Sí, doctora. Con respecto a la plasticidad cerebral, sí hay estudios ya hasta de personas adultas, pero en niños no hay estudios así bien relevantes como para poder decir. En adultos se ha visto que, de acuerdo a los estudios que he leído, hasta un 20% se podría decir que se podría recuperar, pero esto tiene que hacerlo, digamos, los 365 días para que haya una respuesta del 20%. ¿Sí? Para ganar algo de visión. Es lo mismo en los pacientes cuando tienen problemas neurológicos y lo que queremos es ganar visión en el lugar en donde ellos a veces tienen periodos cortos de visión. Entonces lo que hacemos es iluminar ese lugar o hacer que ese paciente vea por más tiempo lo poquito que pueda ver por ese defecto, si se podría decir. Entonces, eso es lo que nos lleva a hablar de esa plasticidad, pero propiamente en niños no hay un estudio que nos diga, sí, mira, esto va a ir mejor. Por eso, ahora, yo, a lo menos en los estudios que he leído, lo que nos recomienda de parcheo son de 8 a 16 horas, ¿sí? O a un máximo 12 horas. Y ahora usted nos dice completamente, es decir, 24 horas al día, 8 semanas en un niño de 8 años, y nosotros vamos a ver una respuesta a los 3 meses. Pero ¿en qué porcentaje podríamos ver la respuesta? Y si no tenemos una respuesta mayor a ese porcentaje, ¿o cómo calcula usted eso? No, mira, la plasticidad cerebral, tú le estás hablando ahorita porque lo que has leído es referente a los problemas neurológicos.
pero no estamos hablando de problemas neurológicos, estamos hablando de un niño sano. De ahí viene la palabra ambliopía, que es un niño sano. El nervio óptico es sano. Entonces, con mayor razón, ese nervio sano, imagínate si en el nervio que no está sano, podemos lograr cierta visión, ¿cómo no vas a poder lograr una visión perfecta en un niño que tiene un ojo sano? Y lo único que le hacía falta era ponerle la graduación. Lo que estás haciendo es despertar la corteza cerebral. ¿Me explico? Entonces, en un niño de 8 años te puede ver perfectamente bien cuando tú le logras poner toda la grabación. En esos niños tú recuperas mucho más rápido la visión que en pacientes con problemas neurológicos. O sea, la plasticidad cerebral no se circunscribe solo a los pacientes que están enfermos. La plasticidad se habla de, en general, de que el sistema nervioso tiene la capacidad de adaptarse y de, no se dice realmente regenerarse, porque no se pueden regenerar las neuronas dañadas, pero con mayor razón para que yo te diga que en una ambliopía sí es capaz el niño de despertar ese ojo porque le estás dejando la graduación completa. Entonces, ya si tú recibes la graduación completa, el cerebro seguro se despierta y empieza a recibir eso. Te lo digo por experiencia propia, como te digo, te estoy hablando de medicina basada en evidencia, no te estoy hablando de que me lo inventé ni que lo saqué de la nada, o sea, es así. Todos los niños son capaces de recuperar la visión. ¿Por qué tú dices 12 horas? Porque sí, 12 horas es el día y en la noche obviamente no está parchado, pero esas son las 12 horas. O sea, yo te digo todo el día porque son las 12 horas que el niño tiene que estar parchado. Hablan libros también que te ponen las 24 horas en la noche, pero ¿de qué te sirve la noche si el niño está durmiendo? Pero las 12 horas son las que tienen que hacerse para que de verdad se despierte ese ojito. 6 horas no, porque 6 horas van a seguir compitiendo con el otro ojo. Se puede hacer, tú no puedes ser inflexible con la mamá ni con el papá. Ya estando en la clínica, tú tienes que ver de qué forma te ganas al paciente. Entonces yo lo que mando es papel contact durante el día que están en el colegio para que no los molesten, porque eso también es importante, la psicología. Y cuando lleguen a casa se pueden poner 6 horas el parche. Pero yo te puedo asegurar que hay mejores resultados y está escrito en la literatura que es mejor resultados 12 horas del parche completo en el ojo. Eso es. Entonces, no es que la plasticidad cerebral solo sirva para la gente que tiene mal la cabecita, que tiene neuritis óptica, que tiene atrofia óptica, no. La plasticidad cerebral es eso, la capacidad que tú logres que ese paciente logre percibir. Y vuelvo, insisto, la ambliopía no tiene ningún daño orgánico. Entonces, con mayor razón para que tú despertes esos nervios. También hay que ver de que de las 12 horas que los médicos prescriben, los papás a veces no cumplen el 100% esas 12 horas, porque el niño se aburre, no le gustan dar los lentecitos, entonces también hay que jugar con eso. Sí, no sé si quedó claro lo de el manejo de ambliopía. Puedes tú leerlo en varios libros y en varios libros te pueden decir varias cosas, ¿verdad? Te pueden decir 3 días, párchele el ojo derecho, 2 días, párchele el ojo izquierdo, 3 días, pero eso realmente es individualizar a cada paciente, ¿verdad? Lo descrito y lo que debería de ser son las 12 horas. Pero obviamente yo no te digo que tengo a todos mis pacientes con 12 horas, porque como bien decía la doctora Kenia, no lo toleran. Entonces yo tengo que estar jugando con eso. 6 horas en la mañana con papel contact, 6 horas en la tarde con el parche, ¿verdad? Eso tú tienes que jugar y individualizar cada caso. Hay niños que son divinos y se quedan el parche todo el día y esos niños a los 3 meses ya los tienes viendo bien.
¿Sí? ¿Algo te quedó claro más o menos? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Sigamos Doctora, entonces. ¿Sí? no solamente cuál es la bibliografía que usted mantiene vigente para aplicar todo en todo lo que usted hace en su clínica. Fíjate que yo la bibliografía son artículos que leo, pero no, yo realmente un libro, te puedo pasar el libro que tengo, pero ahorita no recuerdo el nombre, lo leí hace tanto tiempo. Yo ya casi no leo libros, yo lo que leo son artículos. Porque los libros se quedan atrás, se quedan viejitos, ¿verdad? Tenés que estar leyendo las ediciones. Ustedes ahorita en esta formación de oftalmología realmente se van a dar cuenta que para aprender lo básico se necesitan los libros, pero ya cuando tú estás en la práctica, trabajando y haciendo cosas, ya no te van a servir los libros porque esas ya son cosas básicas. Y de hecho la práctica, como decía mi maestro, las horas de vuelo son las que te dan ¿qué te digo? Ya el tratamiento y el diagnóstico de tus pacientes, pues, y leer artículos, eso es lo más importante ahora. Ahorita ustedes por estar estudiando oftalmología, pues estudian en libros, pero ahora realmente lo que se usa son artículos, ¿verdad? Entonces, artículos es lo que tienes que leer cuando ya salgas de oftalmólogo. Y ahorita la base, pues, son estos libros, ¿verdad? Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. La ambliopía refractiva. Ahí regresaste, ¿verdad? Ahí está la ambliopía refractiva. Bueno, era lo que estamos hablando, ¿verdad? Que la ambliopía refractiva, pues es eso, dejarle la graduación a los pacientes, esperar 3, 6 meses para ver cómo siguen y evaluar ahí si hay necesidad de parcheo o no, ¿verdad? Y la ambliopía estrábica, en cualquier tipo de desviación. Cuando nosotros tenemos una ambliopía estrábica, tenemos que explicarle bien al paciente que le vamos a parchar un ojo. Y si ellos empiezan a ver que el otro ojo se empieza a desviar, es porque los dos ojitos están empezando a ver. Eso sí tienen que platicarle bien a los pacientes, que es parte del tratamiento ese, ¿verdad? Porque si parchamos un ojo y empezamos a recuperar la visión, probablemente el otro ojito también se desvíe. Pero igual la cirugía es para los dos ojos, entonces eso es fácil de explicarle al paciente. Siguiente. Bueno, esta sí de privación sensorial, sí a lo que hablamos, ¿verdad? Que obviamente si tiene catarata, si tiene una patología, la ptosis que compromete el eje visual, todo eso, pues obviamente, o iatrogenia por oclusión cuando se realiza en menores de 18 meses, esa es bien reversible, así que no se estresen, ¿verdad? Por eso es de que a un niño de 1 año lo tienen que citar a la semana, ¿verdad? Porque es 1 año por semana de vida. Y eso se recupera rápido. El tratamiento, pues aquí está. Aquí está más o menos cómo hacerlo. Yo les resumí más o menos cómo se ocluye a un paciente. Es 1 semana, lo vuelvo a repetir, es 1 semana por año. Y vuelvo y repito, si se le está ambliopizando el otro ojito, entonces tenemos que estar 3 días con un ojo, 2 días con el otro, 3 días con el ojo, 2 días con el otro. Como les decía su compañero, hay mucho sobre este tema. Hay muchas formas de tratar la ambliopía y pues las que yo le traigo aquí es la que a mí me ha funcionado y pues
es lo que yo les recomiendo hacer, pero ustedes pueden leer donde quieran y decidir de qué manera tratar a sus pacientes. Total, cuando estamos en clínica ya son nuestras decisiones las que cuentan, ¿verdad? Siguiente. Aquí dice sobre oftalmiope dice, si no se logra obtener cambio en la fijación, se utiliza el filtro rojo en pacientes entre los 2 y 5 años, percepción de colores por mácula. Bueno, las fijaciones parafoveales, esas son las más difíciles de tratar. La verdad es que es bien difícil que el paciente logre ver con la mácula. Eso, como es una región que está ya tan cercana a la mácula, es muy, muy difícil que el paciente logre ver. La verdad es que esta sí les va a costar muchísimo. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿verdad? Siguiente. Dice, mejorar agudeza visual se utiliza en pacientes mayores de 4 años. Hayan concluido tratamiento, baja agudeza visual con fijación foveal. Bueno, la fijación foveal y parafoveal, pues yo la trato igual, ¿verdad? Se parcha un ojito y pues ahí hablan de un filtro rojo, pero la verdad es que eso es más complejo. Pero podrían hacerlo. Yo la verdad es que solo los parcho. Y ya, el que va a mejorar, mejora en 6 meses. Y el que no mejora, pues van a estar ahí un año y pues no va a mejorar nada. Bueno, estos haces de luces y de ejercicios de coordinación. Esto sí, esto está descrito, ¿verdad? Que, bueno, yo se los dejo a mis niños que tienen problemas cerebrales, problemas en las cortezas, ¿verdad? Que hay que estimularlos con las luces, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un niño ambliope por lentes, pues solo es que se les deja los lentes, pero sí, a los niños se les pueden estimular con luces para que despierten el nervio óptico, ¿verdad? Realmente la visión que van a tener, pues si tienen un problema orgánico, pues obviamente no va a ser del 20/20, pero van a ver mejor. Yo tengo una pacientita que me la mandaron por neuritis óptica, que al final hizo atrofia óptica. Y la mamá estaba re triste, que le habían dicho que no iba a ver y no sé qué. Los potenciales visuales evocados anormales. La puse a hacer ejercicio, le puse a poner luces de colores y la verdad es que la niña está centra, sigue y mantiene. Está muy chiquita como para que me dé realmente su agudeza visual, pero la niña está muy bien y interactúa con los papás. Así que la verdad es que sí vale la pena este ejercicio de las luces. Siguiente. Bueno, esto de las proyección posimágenes y todo, la verdad es que con este advenimiento de la tablet y todo este tipo de cosas se le puede poner al paciente realmente que vea dibujos de colores fuertes y que empiece a guiar la mirada. Yo así es como los estimulo, la verdad. Pero también existen estos métodos. Siguiente. Esquema de oclusión, supresión menor de 8 años y diplopia en 8 años, paciente con supresión y correspondencia sensorial anómala, no se tratan con terapia antisupresiva, oclusión ortóptica, no diplopia, sí. Bueno, yo aquí tengo mis dudas, ¿verdad? Porque yo les estaba explicando esto de la plasticidad cerebral porque tengo mi pacientito, que por cierto es médico, tenía -10 en un ojito y en el otro tenía +8. Imagínense ustedes qué complicado eso. Y no me van a creer que el paciente está 20/40 y opera. O sea,
A eso me refiero con la plasticidad cerebral, ¿verdad? De que realmente si ustedes se proponen, el paciente logra ver bien, logra enfocar, el cerebro está dispuesto de verdad a recibir las imágenes. Entonces fue un reto para mi paciente y para mí, pues, dejarle la grabación esa tan complicada, pero gracias a Dios ahí está viendo bien. Y pues yo la verdad es que no me quedo con esto de 8 años. Como les digo, yo trato a los pacientes con ambliopía hasta mayores. No, para mí, la ambliopía no hay edad y el resignarme a decir que este ojo no ve, no existe. Siempre los trato, les trato de dejar la graduación completa. Si no quieren, pues entonces se usa lente de contacto, pero no les digo que todos, pero sí casi que el 90% de los pacientes que desean recuperar la visión ya mayores con sus nuevas graduaciones altas lo logran hacer, ¿verdad? Entonces, para mí eso de los 8, 9, 10 años ya no existe. Sigamos. Oclusión en casos de diplopia. Esto me llama la atención porque hablan de diplopia en niños. Los niños no tienen diplopia. ¿A qué se refieren con esto? ¿Por qué me dicen ustedes? ¿Por qué digo yo que no hay niños con diplopia? ¿Qué se les ocurre contestarme cuando les digo que no hay niños con diplopia? Por la inmadurez de la visión. No sé. Porque los niños tienen la capacidad de suprimir. No, ustedes no llevaron un curso, bueno, este es el curso de pedia, ¿verdad? Sí, lo estamos empezando. Ah, va. El curso de pedia, primero, antes de estrabismo, empiezan con cabal, fijación excéntrica, fijación parafoveal, empieza con supresión, empieza con diplopia. Los niños tienen la capacidad de suprimir. Por eso es que se desarrolla la diplopia. Por ejemplo, si un niño viene y se le desvía el ojo, ¿por qué no ve ese ojito? Porque el mismo cerebro dijo, eso se llama supresión. Este ojo no ve, entonces lo apaga. Y al apagarse, hace que ese ojo pierda la visión. Entonces ahí nos estaríamos contradiciendo. Si el niño no apaga la visión, si el niño está viendo bien, sí tendría diplopia. Pero si ustedes ven un niño con un ojo desviado, ese niño no mira, es ambliope. ¿Y por qué es ambliope? Porque el estímulo al cerebro llegó, pero el cerebro lo apagó, dijo, este ojo no mira y entonces ese ojo no ve. Entonces ese niño no tiene diplopia, solo ve con un ojo. Claro, hay diplopias postraumáticas que les digo yo, se le fue el sexto par a un niño de 8 años y cabal quedó viendo mal, parálisis del nervio, puede haber diplopia a los 8 años, pero les apuesto que pasan unos meses y ese ojo empieza a perder la visión y ya no tiene diplopia. Entonces es muy raro que un niño refiera a diplopia. La diplopia fisiológica sí existe, que es después de hacerle la cirugía de estrabismo. Dice, el primer número corresponde al número de oclusión del problema motor que está causando la diplopia. Aquí está. Sí, aquí dice que es por problema motor, o sea que tuvo una parálisis del nervio. Aquí es donde les estoy diciendo que sí puede haber diplopia porque hubo una parálisis de un nervio, ¿verdad? Pero esos niños, la verdad es que la mayoría se recuperan rapidísimo por la diplopia, a menos que sea algo orgánico, ¿verdad?
Si es algo orgánico, ese niño pues lo pueden parchear mientras dure lo orgánico y de ahí ese niño, si se recupera el daño orgánico, va a ver. Ahora, si no se recupera el daño orgánico, pues entonces ese ojito se va a perder porque el nervio no va a hacer que el ojito se ponga recto. Ya no está recto el ojo, pues la visión no se va a desarrollar. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ahí terminamos, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, espero que no nos hayan volado más. aquí. Gracias, doctora. Gracias, Bueno doctora. entendido. Gracias, Do. Bueno, Gracias, doctora. Gracias. bueno, que tengan lindo día, que estén muy bien. Adiós. Adiós. Doctora.